Muy buenos días a toda la teleaudiencia del país. La televisión cubana transmitirá en breve la habitual conferencia de prensa que realiza el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba para la actualización acerca del enfrentamiento de nuestro país a la COVID-19, así como su impacto a nivel internacional, que por cierto ya sobrepasa los 180 países en todo el mundo. Según se informó en la jornada de ayer viernes en conferencia de prensa por autoridades sanitarias, en la última actualización estadística se confirmaron en Cuba 49 nuevos casos positivos a la COVID-19. Esto fue en la jornada de ayer para un acumulado de 564 personas. Así fue expuesto por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Ya tenemos lista la señal, comienza la conferencia de prensa. Adelante. Buenos días, como cada mañana un placer darles la bienvenida a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a los televidentes que nos escuchan todas las mañanas. Bueno, en cuanto a la situación internacional del comportamiento del coronavirus, ya suman un total de 182 países al incorporarse Yemen como país con presencia de enfermos de COVID-19. Y ya más de 1,5 millones, 1.563.657 casos han sido confirmados. Solo en un día, y yo recalco estos datos porque son llamativos, 87.000 casos más, 95.044 fallecidos, 7.228 fallecidos en un solo día, lo cual da una letalidad de un 6,1%, superior a la del día de ayer. Reportan transmisión el mismo número de países, 179, que es el 99,4% de los países del mundo. Ya muy específico en nuestra región, la región de las Américas, pues hay 537.678 casos confirmados, ya representan el 34,4% del total de casos confirmados en el mundo y se incrementan en 2.227 fallecidos más en un solo día, para un total de 19.309 fallecidos. La letalidad en la región de las Américas, un poco menor que en el resto que en el mundo completo, pues de 3,6 es la letalidad en la región de las Américas. Como saben que hemos disminuido el número de viajeros que vienen, que salen. En el día de ayer fueron 29 viajeros en total los que se recibieron, 5 residentes, familiares de colaboradores y 24 extranjeros, que son los tripulantes de las naves aéreas que vienen para hacer los recambios que son necesarios. Vinieron 2 vuelos procedentes de Togo y de Qatar y salieron 229 personas, de las cuales 203 eran con destino a Argentina. Cubanos residentes salieron 26, que son cubanos que son tripulantes de vuelos, y se mantienen hoy en Cuba 12.495, de los cuales personas de las cuales 5.430 son extranjeras y emigrados 7.065. El número de extranjeros hospedados en casas de renta disminuye muy poco, pero bueno, ya son 977. Y Santiago se fue a la cabeza con el mayor número de extranjeros hospedados en casas de renta, de arrendamiento, seguido de Plaza, Centro Habana y Playa. Mantenemos ingresados en nuestros hospitales 2.415 pacientes, 451 que están en vigilancia, 1.439 que son sospechosos. Estamos hablando de una persona que ha tenido un riesgo epidemiológico y que tiene síntomas de esta enfermedad, y 525 confirmados.
Se mantienen en vigilancia contactos que no son estrechos, personas que han tenido un determinado riesgo, no tienen síntomas, pero se mantienen en vigilancia con restricción de movimiento. En la atención primaria, 7.128 personas. En el día de ayer, ya como es costumbre desde hace varios días, pues se estudiaron más de 1.000 casos buscando el COVID-19, 1.139 específicamente, 480 en el IPK, 210 en Villa Clara, 187 en el laboratorio de La Habana, 169 en el laboratorio de la Defensa Civil de Cuba, en Santiago de Cuba 93, y resultaron 56 muestras positivas, o sea, el 4,9% de las muestras que se estudiaron, es el porciento que hemos tenido en los últimos días, resultaron positivos. De esta forma, el país acumula 13.162 muestras realizadas y un total de 620 positivos. Aquí, como hemos dicho, nosotros vamos a seguir manteniendo este ritmo de pruebas hechas, porque aquí están los PCR en tiempo real, pero hay un número de test rápidos que se vienen haciendo también diariamente. Estas pruebas, con un esfuerzo de los laboratorios, trabajan 24 horas, horas nocturnas y demás, los compañeros que están ahí, de forma tal de seguir encontrando personas que en nuestra comunidad están paseando, caminando y que tienen el virus y lo transmiten como tal. De los 56 casos confirmados, se diagnosticaron 55 cubanos y una extranjera, una ciudadana boliviana. De los 55 cubanos, 46 fueron contactos de casos confirmados, 7 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior, grupos de riesgo ambos, y se investiga la fuente de infección de 2 casos. Esta es una modalidad que venimos repitiendo hace varios días y es la razón por la que se declaró una etapa de transmisión local limitada, ¿no? Porque ya no son los contactos estrechos, son otros casos que van apareciendo. Importante, y lo reiteramos, 31 de los 56 casos confirmados no tenían síntomas. Estaban, como estamos cualquiera de nosotros aquí, sin síntomas ninguno, representa el 55,3%, y salieron precisamente por el trabajo de búsqueda de tener identificado contacto, tener identificado personas que no tienen ninguna sintomatología. De los 620 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país desde que empezamos a hacer los estudios, 513 tienen una evaluación clínica estable. Lamentablemente hoy tenemos que reportar el fallecimiento de una persona en el día de ayer, con lo cual suman un total de 16 personas fallecidas con esta enfermedad, lo cual da una letalidad de un 2,6%. 2, como también hemos dicho, fueron evacuados hacia sus países y ya acumulamos un total de 77 altas. O sea, 26 personas más en un solo día. Yo lo expliqué ayer, ya de ahora en adelante vamos a tener un ritmo mayor porque ya se van cumpliendo los 14 días de tratamiento, de vigilancia y ya suman, reitero, 77 altas, 26 solo en un día. Esto realmente es un resultado que a los trabajadores de salud no es que nos satisfaga, porque tenemos algunos que han fallecido, pero de todas formas nos va demostrando que los protocolos de tratamiento han tenido un resultado como tal. Mantenemos 5 críticos y 7 graves. Yo estoy buscando, porque realmente es una inquietud de la población, de dónde son los casos confirmados, que Georgina me lo dio. Aquí está. Los 56 casos confirmados, hay 2 que son de la provincia de Mayabé, que es uno de Melena del Sur y uno de Madruga. Hay 19, que sigue siendo el lugar de mayor número de confirmados,
también es la provincia de mayor población, 19 casos. De Habana Vieja, Marianao y Boyeros, 3 en cada uno de ellos. De Cotorro, San Miguel del Padrón, La Lisa y Plaza, 1 en cada uno de ellos. Y de Centro Habana, 10 de octubre y El Cerro, 2 casos confirmados de cada uno de estos municipios. De Villa Clara, que es otra provincia que está teniendo una incidencia elevada, son 11 casos. 7 del municipio de Santa Clara, 3 de Camajuaní y 1 de Cifuentes. De Santi Espíritu, otra provincia que también se toma un grupo de medidas porque hay una alta incidencia de la enfermedad. 10 del municipio de Tahuasco, 8 de Camagüey y 1 de Trinidad. De Ciego de Ávila 1, del municipio de Venezuela, que hemos dicho que tiene un evento local que se trabaja muy restringido ahí. 3 del municipio Camagüey y 1 del municipio Las Tunas. Ahora, de los pacientes críticos y graves, aclaro porque otras veces me lo han dicho, grave es un primer estadio y crítico es ya cuando presenta tiene una complejidad de su cuadro clínico, ya muchas veces cuando en ocasiones corre riesgo para la vida de la persona. Yo hablaba con los intensivistas de este tema y me decían, mira Durán, para una respuesta rápida, es crítico es cuando ya tenemos que pasarlo para una sala de terapia intensiva, aunque a veces muchos graves lo tenemos en terapia por un problema de las medidas, pero realmente el estado de crítico ya es un estado de un nivel de complicación un poco mayor que el del grave. Eso no quiere decir que ya el crítico necesariamente, porque nosotros hemos tenido críticos que han pasado después al estado de grave y que después se han podido recuperar, pero es lo que significan estos términos médicos como tal. De los 5 críticos, 1 está en el grupo de 50 a 59 años, hay 3 en el grupo de 60 a 69 y hay 1 de 80 a 89. O sea, el grueso sigue estando por encima de 60 años de edad. Hay 1 que está en el Hospital Militar, doctor Luis Díaz Soto, hay 1 que está en el IPK, hay 2 que están en el Hospital Salvador Allende y hay 1 que está en el Hospital Militar de Matanzas. De los 5 críticos que tenemos hoy, 4 son de La Habana y 1 es de Matanzas. Y de las patologías asociadas que tienen estos críticos, pues hay 3 que han tenido o que padecen de hipertensión arterial, 2 de diabetes, 1 de una insuficiencia suprarrenal, 1 de una inmunodeficiencia, 1 de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 1 de una insuficiencia renal crónica. Factores que condicionan que la evolución de la enfermedad no sea buena y que lo llevan a veces al estado de gravedad, a veces al estado de crítico. Graves, tenemos un total de 7, 2 de 50 a 59, 3 de 60 a 69 y 2 de 80 a 89. Como ven, el grueso está de 50 años en adelante, incluso de 60 en adelante. De los graves hay 1 en el Hospital Militar de Villa Clara, doctor Manuel Piti Fajardo. Hay 1 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, 2 en el IPK, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 que se encuentra grave en el Hospital del Municipio Especial Isla de la Juventud. Este es nuevo, este es un paciente que tuvo contacto con uno que se diagnosticó que falleció en la isla y es parte de la cadena de los contactos de este caso. 1 de los graves es de Villa Clara, 5 son de La Habana y el del Municipio Especial Isla de la Juventud, a que nos referimos ya. 2 han tenido como patología asociada la cardiopatía isquémica, 3 la hipertensión arterial, 1 la diabetes y 1 tiene un antecedente de un tumor maligno como tal. Esta es la información que nosotros tenemos para darle y perdón, el caso fallecido
que lamentablemente tenemos que informar hoy. Es una señora de 91 años de edad, del municipio Santa Clara, en la provincia del mismo nombre, que tuvo relaciones con una persona que arribó de los Estados Unidos y que llevaba varios días ingresada. Aquí la hemos ido informando todos los días. Llevaba 6 días ya en terapia intensiva. Tenía antecedentes de una cardiopatía isquémica, de un fallo renal crónico agudizado y lamentablemente, reitero, en el día de ayer, en horas de la tarde, falleció esta paciente, que, como ustedes ven, tuvo una evolución que estuvo un poco secundada por las enfermedades que ella padecía y la edad, que es otro factor, pues indiscutiblemente también influye en esta evolución. Bien. Arriba. Doctor, entonces con su permiso comenzamos la ronda de preguntas. Perdóname Sí. que dije algo mal dicho. O sea, en Santi Espíritu yo dije que de los 19 confirmados hay 10 del municipio Tahuasco, 8 de Cabaiguán y 1 de Trinidad. No, lo dije bien, ¿no? No, porque me pasaron un mensaje, tú sabes cómo es eso, rectificándome, ¿no? Pero no, lo dije bien, ya. Disculpe. Válida la aclaración, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta del periódico Trabajadores dice: existió la creencia de que los niños eran menos susceptibles a la COVID-19. ¿Por qué en Cuba hay tantos niños confirmados, incluso bebés de días o pocos meses de nacidos? Bueno, mira, realmente los niños no es que no sean susceptibles de padecer la enfermedad. Los niños son susceptibles de padecer la enfermedad igual que otra persona. Lo que los niños en la evolución de la enfermedad, pues generalmente no pasan al estado de grave y mucho menos al estado de crítico. O sea, no evolucionan con las complicaciones habituales. No quiero decir que en un momento determinado, incluso un niño que tal vez tenga alguna otra enfermedad asociada, pues evolucione, pero la evolución del niño es mucho más benigna, pudiéramos decir. De hecho, en nuestro país todos los niños que hemos tenido confirmados con el virus, con el SARS, pues han evolucionado bien, no han tenido complicaciones ninguno y mucho menos han estado en la posición de grave o de crítico. Pero hemos tenido niños porque en el mundo entero hay niños que han sido afectados. Ninguna edad está inmune contra esta enfermedad. Pero reitero, la evolución es esa que está ahí. Eso no hace que no seamos severos con los niños desde el punto de vista de seguirle limitando las salidas, compartir, porque reitero, no están exentos de padecer la enfermedad. Una segunda pregunta de la agencia de noticias AP de Estados Unidos. De acuerdo con la proyección de la curva de la epidemia en el país, muestra un movimiento entre el área media y crítica, alejándola del estado óptimo. Como epidemiólogo, ¿qué es lo que falta por hacer ahora? Bueno, ayer en la mesa redonda que se dio, que intervino nuestro ministro y un grupo de los científicos, de los investigadores que están analizando el tema de la curva, bueno, pues nosotros, como hemos dicho, nos preparamos para la cifra más alta, independientemente que también reitero que trabajamos para que esa cifra no llegue, o sea, la curva no llegue a ese lugar. Trabajamos con todas estas acciones que estamos hablando y que todos los días promovemos más. Ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, nos seguimos preparando, seguimos creando capacidades en instituciones de salud, capacidades de terapia intensiva, porque bueno, todos los que han tenido ya una alta incidencia, una alta morbilidad por esta enfermedad, bueno, pues sabemos que 1% de ellos necesitan de atención en salas de terapia intensiva. Adquisición de algunos recursos, como son los ventiladores, que tenemos suficientes, pero que para esa etapa
pues seguimos buscándolo. Los medicamentos los tenemos, pero seguimos acopiando para cuando llegue esa situación. Creo que son los aspectos en los cuales. Y no dejamos de continuar capacitando personal nuestro, para que, aunque ya en todos los territorios hay personal capacitado, me estoy refiriendo a personal médico, intensivista, de laboratorio y demás, pero realmente tenerlos capacitados para, si fuera necesario, abrir nuevos servicios. Te reitero, nosotros trabajamos, cuando digo nosotros me refiero al Ministerio de Salud Pública, al gobierno, al Estado cubano, para que se vayan completando todas estas capacidades, todas estas condiciones. Y yo digo el gobierno, yo digo todos los sectores, porque se dan cuenta que cada uno de estos incrementos lleva un aseguramiento que muchas veces no depende solo de salud pública. Y todo, o sea, conducido por nuestro presidente, por nuestro primer ministro, todos los organismos están en línea para satisfacer todas estas necesidades. Creo que los ejemplos que hemos tenido, no quiero mencionar porque todos han participado, pero el Ministerio de Transporte garantizando todos los vuelos que llegaron, el traslado desde el aeropuerto hacia los respectivos centros. Bueno, es una muestra de cómo cosas que se garantizan por otros sectores, bueno, pues se han ido. Y en ese sentido nos preparamos para que no nos sorprenda en un momento determinado un incremento que tengamos. Que te reitero, trabajamos para que esa curva sea un poquito menos elevada, pero el riesgo de tenerla es muy real. Doctor, las dos últimas preguntas son de la agencia Prensa Latina. Le leo la primera pregunta. Dice lo siguiente: aquellos pacientes que se curan de la COVID-19 y reciben el alta médica, ¿pueden experimentar algunas secuelas respiratorias a corto o mediano plazo? Yo siempre digo, no, nuestro pueblo con su sentido de ser médico lo analiza. Esta es una enfermedad que se conoció en diciembre del 19 y realmente se vino a tener incluso el aislamiento del virus en enero de este año. Por lo tanto, los casos están evolucionando, los casos que han sido de alta, que han sido miles en el mundo, sobre todo los países que ya comenzaron desde un principio, pues están evolucionando. Hasta ahora se plantea que 1% de las personas que han tenido la enfermedad, el COVID-19, pueden quedarse con algunas manifestaciones respiratorias, sobre todo desde el punto de vista de tal vez una insuficiencia respiratoria, algunas manifestaciones de este tipo, pero todavía se está escribiendo qué es lo que puede pasar con estos pacientes, para decir que esta enfermedad deja como secuela tal enfermedad, que ya definitivamente en qué por ciento deja esa secuela, o estas personas se recuperan y no quedan con complicaciones de ningún tipo. La última pregunta dice lo siguiente: ¿los pacientes que son dados de alta mantienen en su cuerpo las denominadas células de memorias de este virus? O sea, una vez que se tiene el virus y se padece la enfermedad, después de curarse, ¿es posible volver a tener la misma enfermedad en el futuro? Esa es de las otras que se parece a la anterior, ¿no? Se está siguiendo la cohorte, como le llaman, de todas las personas que se han ido recuperando en el mundo, para determinar su nivel de anticuerpo, que es lo que da la defensa, la inmunidad con que van quedando en el organismo. Por lo tanto, decirte categóricamente de que te da inmunidad, como por ejemplo, hay enfermedades como es el sarampión, la rubiola, la parotiditis, que después que tú la padeces, te deja una inmunidad de por vida. Se supone que no la vas a padecer más nunca, aunque te pongas en contacto con el virus que la produce. Decir esto de esta enfermedad todavía no está comprobado. Deja inmunidad, deja anticuerpos, incluso hemos estado al tanto, y nuestro país lo ha tenido en cuenta, que se toma de los pacientes recuperados, como pasó con el ébola, que se le toma la sangre a ese paciente recuperado
una modalidad de tratamiento, sobre todo en pacientes ya críticos. Pues yo le tomo la sangre a ese paciente recuperado, ese paciente tiene, o esa persona que ya tuvo la enfermedad, tiene anticuerpos, y de ahí entonces puedo hacer un preparado que se lo pongo a una persona que está crítica y la ayudo porque le estoy poniendo anticuerpos para poderse defender. Ahora, deja inmunidad definitiva para toda la vida, eso no está. Sabemos que estas enfermedades virales, como nos pasa con el dengue, también en el dengue influye el que son 3 serotipos diferentes, y te puede dar uno ahora y después te coge el otro y después te coge el otro. Después que yo la padezco, ya aunque me ponga en contacto nuevamente, no la voy a padecer, es algo en lo cual se está investigando. Y no tenga duda la aprobación nuestra que en la medida que conozcamos un poco más de estas investigaciones, pues lo haremos partícipe de esta información. Doctora, así terminamos la ronda de preguntas. ¿Existe alguna otra precisión? No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted entonces por la actualización, por las respuestas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Concluida la conferencia de prensa, confirmamos algunas estadísticas que nos decía el doctor Durán durante la misma. El número de países que ya presentan la enfermedad son 182, con 179 naciones con transmisión de la COVID-19. En cuanto a nuestro país, ayer se determinaron 56 nuevos casos, 55 cubanos, una boliviana. En total han sido positivos, total 620 personas, 513 con evaluación clínica estable. Esto es desde que comenzó a estudiarse la enfermedad en nuestro país. Se reporta un fallecido en la jornada de ayer para un total de 16 personas y una letalidad en nuestro país de 2.6%. Para bien, se han dado alta 77 personas, eso es una buena noticia. Aún se mantienen críticos 5 personas, 3 personas en estado grave, y se insistía una vez más en que el 55,3% de los positivos en la jornada de ayer no presentaban manifestaciones algunas. O sea, 31 de las 56 personas confirmadas con la COVID-19 no tenían manifestaciones clínicas ninguna. De ahí se insiste en la importancia de mantener el aislamiento, de mantener y cumplir estrictamente con mucha disciplina todas las medidas que han sido adoptadas por nuestro país, por el Ministerio de Salud Pública, por la dirección de nuestro país, y también se insistía en informarse a través de los medios de comunicación, tanto los tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita, como también por otras plataformas en internet con sitios digitales de nuestro país. En total, ayer se reportaron en un solo día 87.000 casos más de la COVID-19. Fíjense cuánto es el contagio, cuánto incide el contagio en la población mundial. Y ya les decía, 179 países con transmisión de esta enfermedad. En nuestra región, el número de casos ya sobrepasa el 30% de los reportados a nivel internacional, concretamente el 34.4% de los reportados a nivel internacional. Aún permanecen ingresados en los hospitales de nuestro país 2.415 pacientes, 451 en vigilancia, 1.439 sospechosos y confirmados 525 en vigilancia. En la atención primaria 7.128 pacientes. Estos son las estadísticas, los números más importantes que trascienden en esta jornada. Usted manténgase informado con los medios de comunicación de nuestro país. Espere otros detalles en los espacios habituales del sistema informativo de la televisión cubana. También el canal Caribe transmitirá, por supuesto, su revista habitual, su programación en horas de la tarde. Nosotros nos vemos en el noticiero de la 1. Pasen todos una excelente jornada.